Hola, hola, bienvenidos a una nueva emisión de Hijos de la Cultura, capítulo número 9. Este programa cultural que hacemos lógicamente aquí en YouTube, que tiene meses ya de experiencia y de aventuras. Hoy nos toca el capítulo número 9, repito, ante Fabio Juárez. Él es ferroviario, también se dedica a la pintura. Así que vamos a conocer las historias que tiene para contarnos este entrañable lapridense. ¿Cómo anda, Fabio? Hola Ezequiel, ¿cómo estás? Chapita para mí. Sí. Yo te bauticé Sí, Chapita sí. por el medio del fútbol, así que, bueno, muchas gracias por la invitación y me diste la número 9. Voy a tener que hacer un gol. Seguro. Ahora hace falta echar centros para que cabecees. Sí, está bueno esto aclarar. Me dicen Chapita, algunos me conocen de esta manera, y acá está el inventor, el ideólogo de ese apodo. Antes de comenzar, sin romper nada, quiero pedirles que se suscriban al canal de YouTube y también que, si tienen la posibilidad, que nos sigan en las redes Hijos de la Cultura, así están al tanto de todas las novedades y suena la campanita en YouTube cuando haya un nuevo capítulo. Dicho esto, vamos con la primera pregunta, Fabio. ¿Qué se te ocurre o qué se te viene a la cabeza cuando hablamos de cultura? Bueno, creo que ya es una palabra media hecha ya, culto, o sea, ya es hacer culto a algo. Para mí es hacer un culto a lo que a uno le gusta. Para mí es eso la cultura, y a su vez es seguir el camino que te marcan los mayores o tus ancestros. Esa es la cultura para mí. Así es, tiene que ver con la herencia un poco que te han dejado. Claro, exactamente. Yo, por ejemplo, le hago culto al ferrocarril. Claro. Es mi pasión, el sentimiento por la estación, lo que me inculcó mi padre y los compañeros de trabajo, los que me enseñaron a trabajar, fueron los que me inculcaron esa cultura ferroviaria. La cultura ferroviaria, ni más ni menos, que se compone de afectos, como decís, de la herencia, en este caso familiar, que te deja esa pasión también, por así decirlo. Y la pregunta, Fabio, es: ¿qué te une al ferrocarril? ¿Por qué amas tanto ese lugar, la estación y todo ese sitio? Sí, o sea, medio como que viene de la infancia. Creo que los primeros pasos que aprendí a caminar fue en un andén de una estación. Entonces, medio como que la cultura ya la venía barajando de muy chico. Y bueno, mi madre, que fue la compañera de mi viejo, que tengo una familia en la cual fueron 3 hermanas y yo soy el mayor. Y sí, bueno, ella anduvo relevando con mi padre, porque mi padre era relevante general de ferrocarril. Y era un cargo importante dentro del ferrocarril, porque tenías que saber bastante. Tenías que saber de contaduría, de manejo de trenes, de encomienda, de telégrafo. Era muy... Y él podía, ¿cómo te puedo decir? Podía reemplazar a un jefe de estación, a un auxiliar, a un interventor de contaduría, a un telegrafista, y era muy amplio ante el ferrocarril, que después se fue perdiendo eso por cuestiones de, que todos lo saben, de privatizaciones y reemplazo de personal, como todo, ¿no? O sea, una cultura que se fue perdiendo. Así es, una cultura ancestral, milenaria podríamos decir, y pensamos en Inglaterra en aquel momento cuando se crea el ferrocarril, y como en Argentina llega después de hace muchísimo tiempo, y siempre se pensó, ¿no?, en el tren como pienso yo por lo menos, lo pienso en cuestiones místicas, ¿no? Esa mística que tenía viajar en tren, ¿no?, muy diferente a viajar en avión o en colectivo, y decías que te habías criado en el andén. ¿Qué te recuerda o qué te genera el tren adentro del tren, no los vagones y toda esa cuestión, los viajes? Y, o sea, yo por ahí, ahora en la estación tengo en la sala de espera pintado cuadros que pinté en la pandemia. 36 cuadros pinté, y bueno, los tengo todos exhibidos ahí, y son todos de trenes, de lo que pasa en el ferrocarril, lo que pasó y va a seguir pasando. Yo estoy convencido que el ferrocarril no se va a terminar, al contrario, va a empezar a mejorar día a día, porque hoy como pasan los trenes de carga, tranquilamente podrían pasar los trenes de pasajeros, y bueno, pero es todo engorroso en el sentido de que
yo que conozco más o menos cómo son los movimientos de ferrocarril, y también sé lo contable que genera el ferrocarril, por ahí encontrar que alguien te diga, o un dirigente político te diga que el ferrocarril da pérdida, le discuto a cualquiera que no, al contrario, da mucho superávit, y inclusive, o sea, vos fíjate que los ferrocarriles tienen más de 100 años y las vías están con poca renovación y siguen pasando los trenes. Y hay un descarrilo de vez en cuando así, pero por lo general no descarrilan los trenes que pueden llegar a perjudicar a la empresa que tiene los ferrocarriles carga. Claro, ¿y cómo se explica que sigan existiendo o que siga pasando el tren de carga y no el de pasajeros? ¿Por una cuestión económica, crees? No, por lo menos no, que ellos aluden a eso. No, es una cuestión política. Política, ¿no? Sí, es una cuestión política porque en la época que se privatizó, en el 90, lo que se privatizó fue la carga. Claro. Y la carga en el ferrocarril, en el reglamento, dice que la carga subvenciona al pasajero. Porque muchas veces el ferrocarril pasajero administrado por el Estado es un servicio social. Pero en Europa los trenes de pasajeros son privados también, sin embargo funcionan a la par o igual que los trenes de carga. Claro. Y en aquel momento vos dejaste de trabajar en el de ferrocarril, ¿en qué año, básicamente? Y yo entré en el 87 y dejé en el 94. Y ¿Tuviste varias etapas? Sí, y después volví en el 2008 hasta el 2018, que volví a quedar afuera. Claro, 2018 fue tu último año como ferroviario. Sí, exacto. El 2018 fue la segunda firma que hice de Ferrobaire. Yo pertenecía a Ferrobaires y firmé un retiro voluntario con la condición de que si no le hacía juicio al Estado, a los 3 meses podía pasar a Trenes Argentinos. Claro. Todavía estoy esperando, estamos en 2026. Ha pasado tiempo. Sí, sí. Bueno, son cosas que uno las tiene que ir manejando porque no... medio como que no tenés quien te defienda, quien te ¿No hay un valore. sindicato que te defienda? No, o sea, el día que fuimos a firmar a Bahía Blanca, que éramos 16 que quedamos sin trabajo, desde la Unión Ferroviaria no apareció nadie. Claro. Y eso, bueno, es obvio que afecta, ¿no? Y afecta en lo emocional, ¿no? Sí, sí, mucho, mucho. A mí me afectó un montón. Inclusive a mí me ayudaba mucho. Yo, gracias al trabajito de nuevo en ferrocarril, si bien sabía estar hasta 12 horas trabajando, pero yo por eso pude hacer estudiar a mis hijos y mantener una vida que me servía. Ahora, no, o sea, tenés que seguir con un solo trabajo que no te alcanza más que para comer. Seguramente. Y esa cuestión de que contás de que tus hijos hayan podido estudiar a través del ferrocarril, a través del trabajo del ferrocarril, hoy cuando lo ves con el tiempo, por ejemplo, tener a Aymara, por ejemplo, ¿no? Que es profesional, que te genera orgullo, imagino. Sí, sí, bueno, mi hija menor, yo la considero mi heroína porque, bueno, se la bancó solita allá en La Plata y hoy es médica y, bueno, es el orgullo de casi toda la familia, en la cual los dos varones también estudiaron. Sí, sí. Y bueno, hoy están trabajando, están instalados en la Prida y también es un orgullo porque, bueno, los dos varones me dieron 2 nietos, uno cada uno, que también son orgullo. Te han hecho abuelo. Claro, me hicieron abuelo. Y bueno, son cosas que la vida te va sumando, aunque a veces te resta. Uno tiene que ver siempre la gota que te ayuda a llenar el vaso, no a rebalsarlo. Tal cual, el famoso dicho. Y pensaba en esa cuestión, ¿vos crees que se hereda ese conocimiento o esa voluntad o el esfuerzo? ¿O hay un mérito de tus hijos que han hecho lo posible para ser profesionales hoy y tener un buen laburo? Y yo le echo la culpa al mérito propio. Claro, o sea, personal. Sí, porque uno le puede inculcar, le puede, o sea, marcar un camino, pero ellos lo tienen que tomar o saber elegir el camino que van a tomar. Por suerte eligieron estudiar y, bueno, formarse y
cosa que en otra época no teníamos esa chance. Ese acceso, ¿no? Claro, o sea, tenías que trabajar de muy chico porque no te daba para irte a estudiar y bancarte un departamento, o sea, o tus padres no te podían bancar. Claro. Nosotros, o sea, mi familia, mi madre quedó viuda a los 30 años y nosotros éramos chicos cuando falleció mi papá y no te podía ir a estudiar, o sea, no te daba, si bien te daba el coeficiente, Sí, sí, por ahí no la, te la daba, economía no te va. claro, no te daba la vida social, ¿no? Y bueno, esas cosas fueron cambiando. Por suerte, el trabajador pudo mandar a sus hijos a estudiar en una década en la cual a mí me favoreció. La década del 2003 al... Claro, exactamente. Fue una década que para muchos sentían dolor, pero yo digo que todo el que trabaja honradamente tiene el mismo derecho que aquel que heredó Sí, campos o lo que sea. una fortuna y puede mandar a sus hijos también. O sea, para mí tendría que ser siempre igual. Claro, es la movilidad social ascendente que habla Perón, ¿no? Primera generación de hijos Claro, universitarios. exactamente, sí. Bueno, mi padre me hablaba mucho de Perón. Por lo general, bueno, soy recontra peronista. Claro, sos peronista. Sí, y bueno, mis ideales no van a cambiar por nada. Pero me lleva a que, estudiando un poquito la historia, el peronista y el radical es muy similar a la hora de pensar Sí, sí. en el pueblo, en la sociedad. No tienen tantas... De hecho, Perón toma cosas de Irigoyen en aquel momento. Sí, yo inclusive he hablado con varios radicales que yo les decía, para mí son más socialistas ustedes que nosotros. Sí, sí. Y sin embargo, estamos divididos. Sí. Y no sé por qué, pero estamos divididos. Y no pensamos en el pueblo. O sea, a la hora de votar a alguien que sabe que te va a rifar el país. Claro. Porque te están rifando el país. Y no te das cuenta. Bueno, eso pasa con el ferrocarril. Yo siempre miro el ferrocarril y Como veo... un ejemplo, ¿no? De lo que pasa en el Sí, país. yo me pongo a filmar cuando pasan los containers. De 60 containers que pasan por acá son 120 camiones en toneladas. Muchísimo, ¿no? Es mucho. Y vos decís, esto todo para 4 o 5 señores que tendría que ser para el pueblo. O Claro. sea, no es. O sea, y tras eso no nos dejan pasar, aunque sea un trencito por semana, para que la gente pueda ir a Buenos Aires, hacerse atender, hacerse... A comprar ropa, lo que sea. comprar ropa, lo que sea, no tiene esa chance. Y pienso en el espíritu popular que ha tenido el tren, que siempre era más accesible el boleto, ¿no? Sí. Si comparaba con el colectivo, bueno, ni hablar con un avión. Es que el ferrocarril no podés competir. Si vos querés competir con el ferrocarril, un solo tren, una sola máquina, si es de pasajero, te arrastra de 12 a 15 colectivos, Claro. uno solo. Y un tren de carga de 100 camiones, el mínimo. Entonces es mucho la diferencia económica Sí. para competir. Entonces medio como que no tenés chance si querés competir con el ferrocarril. Pero la tienen 2 o 3 nomás. Claro, no hay distribución de la riqueza, digamos. Exacto. Otro pilar del peronismo. Y cuando pasó aquel fatídico momento, Fabio, ¿ustedes la venían venir o fue sorpresivo? La primera vez yo la veía venir, la segunda no. La primera vez yo decía que andaba un comentario, salía en televisión, en Canal 13 principalmente, que decía que el ferrocarril daba de 1 millón de pesos de pérdida por día. ¿De pérdida? Sí, de pérdida por día. Wow. Y yo le decía a un compañero de trabajo, se sentaba, lo nombro porque fue uno de los que más me enseñó a trabajar en lo que era contaduría. Si el hijo lo mira, lo vas a ver. Eduardo Molinuevo, Ajá. un sabio con el lápiz. Era un tipo que sabía mucho de contaduría. Y bueno, él era con el que más discutía era con él, porque él decía que para él sí daba pérdida. Y yo le decía, pero ¿cómo puede ser, Moli, que el ferrocarril da 1 millón de pesos de pérdida por día y la señora Fortabat lo quiere comprar? Claro. ¿A malita decir? Sí, yo le digo, o es tonta, Sí. o sea, ¿cómo va a comprar una cosa que te da pérdida? Claro, no tiene sentido. No tenía sentido. Y sin embargo, bueno, el tiempo me terminó dando la razón a mí, que lo que querían eran privatizar la carga.
que deja mucho superávit. Claro. Y bueno, después el Estado provincial le pagaba un peaje a Ferrosur para hacer correr los trenes de pasajeros. Era alevoso, o sea, vos Estado tenías que pagarle a un privado para pasar los trenes de pasajeros. Y ese peaje que pagaba era igual a lo que la empresa pagaba por la concesión. O sea, fue un cambio de dinero, o sea, fue una estafa al Estado mismo, que hoy por hoy, o sea, no, los mejores vagones, las mejores máquinas, o sea, el material rodante que le dio el Estado a esta empresa, alevoso, y bueno, y ellos no invirtieron nunca nada. Me acuerdo de las últimas inversiones, bueno, yo me acuerdo mucho del trabajo que hizo Randazzo, ¿te acordás hace mucho? Sí, bueno, el flaco yo le tenía una fe bárbara, yo tenía esperanza que ese hombre ¿Sea presidente? sea presidente. Sí, estuvo cerca. Y, o sea, ahí fue no sé, no entendí nunca qué pasó, pero, o sea, yo, el flaco Randazzo, como también a Pino Solana, Ah, mira, Pino. cuando hizo la película El Sí, Ferroviario, muy conocido. bueno, lloré mucho y le tenía una fe bárbara, pero él no miraba más allá de la General Paz. Claro. O sea, era un porteño Sí, que sí. no se abrió al país, Al y país. por eso desapareció. Pero Y, claro, y después de tanto tiempo, ya son casi 8 años, ¿no? Después Sí. de tu partida, por lo menos en el tren, ¿qué es lo que más extrañas? ¿El día a día? ¿El contacto con la gente? sí, ¿El ruido bueno. del tren? Sí, bueno, el ruido del tren no me molesta porque estoy viviendo en la estación. Ah, ¿vivís en la estación? Sí, vivo en la estación, la cuido, la mantengo. Sí, algo sabía, pero vivís literalmente. Sí. Ah, bien. Y voy y vengo, pero estoy más en la estación que... Casi todo el día. Sí, todo el día. Y bueno, los trenes de carga pasan hasta 4 o 5 diarios, Claro. así que, o de madrugada, y ya es música para mí. Claro, música los para tus trenes, oídos. sí, para los trenes para mí es música y bueno, lo tengo muy encarnado al ferrocarril. Y bueno, como le dije al intendente antes de la pandemia, que le entregué la llave porque iban a hacer la sala de vacunación, Sí. y le dije después si él tenía la posibilidad que me dejara morir en una estación. Y bueno, hasta ahora me va haciendo caso. Cumple con tu deseo. Sí, hasta ahora va cumpliendo con mi deseo. Muy fuerte el deseo. Muy arraigado a tu Sí, papá sí, y a sí, todo el sí. pasado. Y a... Sí, yo hablo ahí con los viejos, con todo lo que me enseñaron a trabajar y a quererlo el ferrocarril. amarlo. Sí, amarlo. En cuanto, Fabio, a las pinturas que decís que exponías en el ferrocarril, podemos hablar también de tu vocación artística, ¿no? Sí. Por la pintura. Recordábamos fuera de aire la placa que le hiciste a Peligro de Gol, pero has hecho muchas de esas. Ayer justamente Sí. me trajiste un corazón de Lilán. ¿Dónde nace tu vocación por la pintura? Vos sabés que no sé, o sea, no. Sé que siempre me gustó dibujar y después de muy chico me animé a pintar carteles. Claro. Y bueno, no sé de dónde viene, o sea, mi padre escribía, era un maestro escribiendo, haciendo verso y ¿Le gustaba poemas. la literatura? Sí, la literatura, y también dibujaba como un rey. No sé si él hubiera pintado, Claro. pero él dibujaba, no sabés, lo que dibujaba y los cordones le ató a dibujar. A don Y- Armando. Sí, a Armando. Y bueno, el año me largué a pintar, me acuerdo fue un ferroviario que puso una panadería, Mirá. Marito Castro, se llamaba Waldejor, la junto con... Josmar se llamaba, panadería Josmar. Y, ¿Acá en la Priera o por...? Sí, en la Prida, sí. Y bueno, ahí me largué, tendría 18 años. Claro. Imagínate que ahora hace 40 años que pinto carteles. Es una banda de tiempo. Sí. Así que bueno, entre todo, o sea, no te digo que me considero profesional, pero no desentono tanto porque siempre dije que la cultura
viene de adentro. O sea, Sí, más allá de que vos podés tener mejor técnica o peor técnica. La vas puliendo, pero debe ser un sentimiento, ¿no? Sí, sí, porque yo digo, esos maestros que pintaban, que hoy son famosos, ¿quién les enseñó a ellos? Claro, O sea, nunca en la prehistoria no había cursos de pintura. cursos de pintura y eso. Sí, sí, Y bueno, estoy de acuerdo con gente que enseña porque tienen la capacidad o hicieron un curso o la estudiaron. destreza, sí. Vos vas a estudiar Bellas Artes y es obvio que necesitas después desenvolverte como eso y siendo profesor. Claro. Yo a mí no me daría la cara para ser profesor de nada en ese sentido. Sí, un poquito de fútbol, pero después a mí en lo que es pintura no me animaría. Pero sentís, imagino, placer, ¿no? Al pintar. ¿Qué te viene a la cabeza? ¿Qué sensaciones te atraviesan? Como Y- pintás un cuadro o lo que sea. Y lo que pasa es que yo me imagino todo ferroviario, entonces Claro, lo vinculás con el tren. vos, o sea, si vas un día a la estación, vas a ver, todos los cuadros son de ferrocarril. Claro. Tengo uno, por ejemplo, que te va a gustar a vos, después del Clásico se llama, y es un tren de carga que va saliendo por atrás la Bombonera, ¿viste? Que Wow. pasa, Sí, sí. Al tren, sí. pasan los trenes por ahí, o sea, pertenece a Ferrosur. Y bueno, tengo ese, tengo otro, el tren a las nubes, tengo la estación pintada, tengo vagones, uno se llama eje caliente, cuando se calientan los ejes de los vagones, Sí. tenés que dejarlo en playa porque se pueden cortar y se puede descarrilar. Claro. Eje caliente se llama ese. Después, bueno, tengo un montón, vagón vivienda. Los títulos, ¿cómo nacen? Y los puse yo porque, o sea, sé de lo que se trata, ¿no? Sí, sí. Y ahora, muy pronto voy a pintar uno, el manipulador del telégrafo. El manipulador del telégrafo. Sí. Son títulos de novelas. Sí, sí, De mira, un libro. El telégrafo, o sea, mi padre cuando yo era chico, tenía 8 años, me enseñó a transmitir. No a recibir, pero sí a transmitir. A transmitir. Sí. El Morse, o sea, el abecedario Morse, que yo digo que va a volver el Morse, porque en algún momento se van a terminar las comunicaciones y si tenés un poquito de conocimiento de Morse, nos va a servir a los seres humanos para comunicarnos. Porque es tanto el odio que hay en el mundo, las bombas que se están tirando, se está luchando por tantas cosas que en algún momento van a tirar las comunicaciones y vamos a tener que volver A lo artesanal, ¿no? a lo artesanal. Sí, pensaba también el telégrafo, que en su momento fue un descubrimiento impresionante que sirvió Sí. justamente para comunicarse. Sí, sí. Sí, en la Segunda Guerra Mundial Claro, se comunicaban por telégrafo. por telégrafo. Ahora, Fabio, quería hablar pues es un programa que lógicamente habla de cultura, con han venido distintos personajes, y esto tiene un enfoque más íntimo, por así decirlo. O sea, primero hablamos de ferrocarril, hablamos también de la vida, y hablando en ese sentido, preguntarte por el fútbol, que es otra de tus grandes pasiones. ¿Cómo surge esa pasión? ¿La fuiste desempeñando siendo técnico? Bueno, fuiste mi técnico en inferiores. ¿Cómo fue ese recorrido? Sí, primero vamos a aclarar por qué el nombre de Chapita. Sí, Este señor era fanático de Barros Echeloto, de Guillermo. de Guillermo, y a él le decían Chapita. Entonces, como corría igual, se peleaba igual con los rivales, hacía todas esas cosas, piruetas dentro del área, lo bauticé Chapita por eso. Y bueno, es hoy que le quedó Sí, el apodo. mucha gente me dice Aunque dejó de jugar, no jugó como uno tenía esperanza que ibas a jugar. Después te dedicaste a estudiar, a hacer otra al cosa periodismo. y bueno, esas cosas que uno no sabe dónde, o sea, uno sabe dónde va a arrancar, no sabe dónde va ¿Dónde va a terminar? Claro. dónde va a terminar. Y bueno, yo tengo el fútbol para mí es la otra pasión, casi a la altura del ferrocarril. Claro. Hincha independiente. Y hincha independiente. Pero no fanático, o sea, Debe ser el objetivo. Sí, un día dije no sufro más porque fui entendiendo que el fútbol cada día más es un negocio. Sí. Y viste, o no sabe hoy, o sea, a mí lo que me duele a veces porque o sea, hacen sufrir tanto a los hinchas, ¿no? Porque
no podés entender que haya un partido que vaya para atrás, o que esté arreglado un partido, y vos decís, ¿cómo puede ser? Se pierde la magia del fútbol. Claro, y por eso siempre me gustó el fútbol amateur, porque Claro. nosotros jugábamos por la camiseta. Sí, por el Y- amor de los colores. Claro, exactamente. Y cuando dicen en televisión el jugador ese tiene potrero, viste, hoy, por decirte, este chiquito Aranda que salió en Boca, Sí, es un crack ese pibe, Jugadorazo. pero andá a saber cuánto tiempo va a jugar en Boca. sí, pues es factible que lo compren, ¿no? Claro, porque se lo llevan, no lo disfrutás. Y antes los jugadores de fútbol, si bien eran profesionales, estaban 5 años, 6 No, años. el ejemplo de Bocini que estuvo mucho tiempo. Bocini se jubiló en el rojo. Sí, sí. Y bueno, eternamente. de esa clase de jugadores a mí me gustaría que siguiera existiendo, ¿no? Y bueno, yendo al fútbol local, siempre me atrapó la formativa. Las divisiones inferiores. Sí, la formativa. ¿Qué veías en los niños que te contagiaban? Y yo creo que el niño, lo que tiene el niño que no es falso. No, seguro. Entonces, como uno no es falso, pretende que el niño sea igual. Sea honesto, ¿no? Y claro, o sea, yo digo que el pibe o te quiere o no te quiere, pero te lo No, demuestra. Sí, te lo demuestra. Entonces, de esa manera siempre me manejé y bueno, no sé si habré enseñado mucho o poco, pero tuve la suerte de dirigir mucho pibes que hoy son hombres y que me cruzan en la calle y me dicen profe. Qué Y lindo. eso es un orgullo. Ah, sí, la verdad que sí, lindo Es un orgullo reconocimiento. porque, o sea, parece una pavada, ¿no? No, Pero no, ninguna vos enseñarle a cabecear a un pibe y después de grande viene con el hijo y te dice, este señor me enseñó a cabecear. Mm, Y bueno, esas cosas te dejan marcado en el corazón. obvio. Son cosas que te regala el fútbol Sí, también. sí, te emociona. Te emociona. Sí. Y tiene que ver con lo genuino, con lo humano también, ¿no? Claro, sí, lo natural, o sea, jugar al fútbol es otra pasión, como pintar, como tocar la guitarra, o sea, hay un montón de cosas que cada uno tiene, por eso el culto a lo que a uno le gusta, Exacto. la cultura. También lo de la gente culta es la que escucha, la que aprende a partir de mirar, de observar y justamente de escuchar. Sí, sí. No tiene que ver tanto con lo intelectual, sino con justamente el culto que haces a una vocación. Claro, y lo más, o sea, lo que más se fue marcando en el fútbol es la mentira, ¿viste? Y eso es lo que más me aleja Claro. bastante, porque no me gusta que a un chico le mientan que lo van a llevar a probar acá, lo van a llevar a probar allá. Venden ilusiones. Claro, le venden ilusiones y el pibe, ¿viste? Después no juega ni siquiera en tu división. Y eso es lo que no tiene que existir, pero bueno, en el fútbol, como en todas las cosas de la vida, hay chamullero que no lo va a parar. O sea, No, la mentira no va a acabar. no va a acabar. Por eso es importante el amor. Y en esos términos, yo creo que el amor es la respuesta a todo. Exacto, sí. ¿Qué te enamora de la vida? Puede ser un paisaje, un atardecer, la familia, los hijos. Y primero la familia Claro, me enamora y los voy a amar hasta que eternamente. eternamente, sí. Y después, o sea, me enamoran las cosas buenas. O sea, los gestos buenos de la gente. La nobleza, ¿no? La nobleza, sí. O sea, ¿cómo te puedo explicar? Me enamora la gente genuina que no te chamulla, ¿viste? Que no, o sea, que vos sabés que lo que te está diciendo es lo que estás sintiendo. Claro. Porque hay veces que dicen una cosa y hacen otra. Y yo por ahí me gusta más hacer que decir. Y Las acciones bueno, comunican más que las claro, palabras, ¿no? Sí, y uno que me enseñó mucho de eso, porque yo a mi viejo lo perdí cuando tenía 13 años, Muy joven. claro, y el que me terminó de criar fue mi abuelo. ¿Cómo se llama el abuelo? El abuelo Juan Suárez, Juan Suárez. papá de mi mamá. Claro. Porque el papá de mi papá era de Las Flores y había muerto también. Cuando el abuelo era era un trabajador rural, Ujú. pero cuando ya se puso grande era un cartonero, Mirá. llamado ahora un cartonero. Sí, sí. Pero me enseñó más a él a vivir que a veces mi padre, que era un sabio, leía mucho, tenía una capacidad, sabía, o sea, escribía, parecía gótico como escribía, Mirá. y todas esas cosas, y el que me enseñó a vivir fue el abuelo. Los valores, ¿no? Sí, los valores.
El abuelo, un lema que tengo yo que dice, linchera en el tener, millonario en el ser. Espectacular. Y con eso me manejo. Y es un valor que llevas a todos Sí, lados. sí, lo llevo conmigo. Sí, son seres adorables los abuelos. Hace poco se me fue mi abuela y el dolor que sentí fue... No creo que nunca había experimentado un dolor semejante. No, los viejos, viste, que siempre te dejan marcado. Yo siempre fui muy fanático de la gente mayor, Sí, yo también. porque son los que más te enseñan. Inclusive o sea, escribí un día algo que me pasó en la colimba. ¿Fuiste a la Colimba? Sí, Ah, hice mirá. la colimba. En el 85 y el mundial me lo miré en la Armada, o Mirá. sea, estaba en la Armada. El mundial del Diego. De México. Sí. Y un tal Vicente se llamaba ese hombre, y bueno, hice un verso que me enseñó mucho, y yo le pregunté qué era la envidia para él. Y él dijo que muchos lo tenían como algo malo. Dice, pero vos tenés que envidiarte a vos mismo. Mirá, nunca había escuchado esa frase. No. ¿Y cómo, Vicente? Le dije yo. ¿Cómo envidiarme? Sí, dice. ¿Qué es lo que vos te gustaría hacer y que vos ves que no lo podés hacer? ¿O cómo harías las cosas vos? Y yo trato de hacer las cosas bien. Bueno, Sí. envidiate eso. Yo quiero hacer siempre, ayudar a mi madre, ayudar a mi familia. Bueno, eso tenés que envidiar, dice. Y bueno, me enseñó eso. O sea, hay que aprenderse a envidiar a uno mismo. Porque nunca vas a envidiar a un ladrón, Nada, a un seguro. asesino. Nunca vas a envidiar. Entonces envidiar, Los gestos nobles. claro, los gestos nobles. Y bueno, esas cosas te marcan. Y fue en una plaza de Bahía Blanca, Mirá. donde me senté a charlar con él. Me investigó enseguida, o sea, me sacó que era del interior, que no era porteño. Por la tonada, ¿no? Sí, era un sabio, y lo pude ver esa vez y no lo vi nunca más. Por eso escribí, que un día te lo voy a traer para, Sí, sí, cómo no. para que lo leas. Lo tengo allá en la estación. Tengo algunas cosas escrito. Le escribí al fútbol, le escribí a mi vieja, le escribí a mi viejo. Me ¿Te gusta expresar de esa manera? Me gusta escribir, pero no soy muy bueno para escribir. O Nada, sea, pero lo importante es que lo hagas con amor. no tengo palabras Difíciles. Claro, difíciles. Pero bueno, o sea, cada uno lo mismo me pasa con el pincel. O sea, Claro. no tengo el pincel de Dalí, pero, o sea, un día me Pero decía, tienes un estilo propio. sí, me tengo mi estilo. O sea, Eso es lo más importante. sí, porque hay una mezcla no es ni gótico o sea, no es Y surrealista, bueno. ni surrealista, no sé, hay una mezcla de todo. Sí, sí, lo que Pero eso. bueno, cada culto lo hace uno, lo va formando, genera uno, lo va generando. y bueno, y que sale, todo lo que sale del corazón, ese no se arrepiente. Obvio. El que sale de acá sí. Sí, es más Esta racional. El corazón me parece que es el que ordena. Claro. Y me parece que esta entrevista tuvo mucho eso, mucho corazón, mucha emoción. Así que bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos, Ezequiel. Un abrazo. Bueno, abrazo grande, un placer de verdad. Y bueno, amigos, si les gustó este video, los invito a suscribirse al canal Elixir Noticias y además a dejarle like al vivo y al video, porque eso nos ayuda a seguir creciendo y que el algoritmo nos dé una mano y nos ponga virales. Así que recuerden suscribirse para que la campanita les avise cuando hay un nuevo capítulo de Hijo de la Cultura. Será hasta la próxima, nos veremos próximamente para un nuevo capítulo de Hijo de la Cultura. Sean felices y hasta la próxima. Gracias.